Mi padre me señaló la puerta con una mirada fría que jamás olvidaré. Fuera de mi casa. Desde hoy no eres mi hijo. No discutí. Tomé una pequeña maleta, crucé el umbral bajo la lluvia y creí que lo había perdido todo. Pero menos de 24 horas después, las enormes puertas de una mansión valorada en 30 millones en Marbella se abrirían frente a mí, y descubriría que la peor noche de mi vida había sido, en realidad, el comienzo de algo que nadie podía imaginar. Siempre pensé que mi padre era un hombre duro porque la vida lo había obligado a serlo. Desde que mi madre murió cuando yo tenía apenas 10 años, él cambió por completo. Dejó de sonreír, se volvió frío y convirtió cada conversación en una lección sobre disciplina, sacrificio y obediencia. Yo hacía todo lo posible por cumplir sus expectativas. Sacaba buenas notas, trabajaba después de la escuela en la empresa familiar y nunca le respondía con falta de respeto. Aún así, jamás parecía suficiente. 5 años después apareció Verónica. Llegó con una sonrisa encantadora, palabras dulces y la promesa de devolver la felicidad a nuestra casa. Durante los primeros meses intentó ganarse mi confianza, pero pronto comprendí que todo era una actuación. Cuando mi padre no estaba presente, su voz cambiaba por completo. «Nunca ocuparás el lugar de mi hijo», me decía con una sonrisa venenosa. Su hijo, Esteban, tenía mi misma edad. Era arrogante, presumido y estaba convencido de que algún día heredaría toda la empresa de mi padre. Desde el primer día me trató como si yo fuera un extraño en mi propia casa. Con el paso de los años, Verónica consiguió exactamente lo que buscaba. Poco a poco fue alejando a mi padre de mí. Cada discusión terminaba con ella fingiendo ser la víctima y yo cargando con la culpa. Aún así, seguí trabajando en la empresa. Entraba antes que todos y salía cuando ya no quedaba nadie en las oficinas. Revisaba contratos, hablaba con proveedores y solucionaba problemas que otros ni siquiera notaban. No lo hacía por dinero. Lo hacía porque soñaba con que algún día mi padre dijera, aunque fuera una sola vez: «Estoy orgulloso de ti», pero esas palabras nunca llegaron. Una semana antes de su cumpleaños número 60, mientras revisaba varios contratos importantes, encontré algo extraño. Algunas cifras no coincidían. Había pagos duplicados, firmas sospechosas y transferencias hacia empresas que jamás había visto. Al principio pensé que era un simple error administrativo. Sin embargo, mientras más investigaba, más evidente resultaba que alguien estaba desviando grandes cantidades de dinero. Preparé un informe detallado con todas las pruebas. No quería acusar a nadie sin fundamentos. Solo deseaba advertir a mi padre antes de que fuera demasiado tarde. El día de la celebración llegó. Nuestra casa estaba llena de empresarios, políticos, socios e invitados importantes. Las mesas brillaban bajo enormes lámparas de cristal. Los camareros caminaban de un lado a otro sirviendo vino y platos de lujo. Todo parecía perfecto. Mi padre sonreía mientras recibía felicitaciones. Verónica llevaba un elegante vestido rojo y actuaba como la anfitriona perfecta. Esteban presumía delante de todos hablando de los futuros proyectos de la empresa como si ya fuera el dueño. Esperé pacientemente hasta que terminó la cena. Entonces me acerqué a mi padre. «Papá, necesito hablar contigo. Es importante». Él apenas me miró. «Ahora no. Solo serán 5 minutos». Verónica apareció inmediatamente. «¿De verdad vas a arruinar la fiesta otra vez?». Respiré hondo. «Esto tiene que ver con la empresa». Esteban soltó una risa burlona. Seguro descubrió otra conspiración imaginaria. Algunos invitados comenzaron a observarnos. Mi padre frunció el ceño. «Habla de una vez». Saqué la carpeta con los documentos. «He encontrado movimientos financieros muy extraños. Creo que alguien está robando dinero de la empresa». El salón quedó completamente en silencio. Mi padre abrió la carpeta y empezó a revisar los papeles. Durante unos segundos pensé que finalmente me escucharía. Pero Verónica sonrió, una sonrisa que todavía hoy me produce escalofríos. «Qué curioso». Todos voltearon hacia ella. Le hizo una señal a uno de los empleados, quien apareció con otra carpeta completamente distinta. «Yo también tengo algo que mostrar». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Ella colocó varios documentos sobre la mesa principal. «Estos son los verdaderos movimientos bancarios». Mi padre comenzó a leer. Su expresión cambió de inmediato. «¿Qué significa esto?». Me acerqué rápidamente. No entendía nada.
Aquellos documentos mostraban transferencias hechas desde una cuenta que supuestamente estaba bajo mi responsabilidad. Cantidades enormes, fechas recientes, firmas con mi nombre. Sentí que el mundo se detenía. Eso es imposible. Verónica habló con una calma aterradora. Nos costó mucho aceptar la verdad. Nunca imaginamos que Alejandro fuera capaz de traicionar a su propia familia. Los invitados empezaron a murmurar. Escuché palabras como ladrón, vergüenza y ambición. Intenté explicar lo ocurrido. Esos documentos son falsos. Esteban negó con la cabeza. Hermano, si necesitabas dinero, solo tenías que pedir ayuda. Quise lanzarme sobre él. Sabía que estaba mintiendo, pero necesitaba mantener la calma. Papá, mírame. Tú sabes quién soy. Él evitó mis ojos. Eso me dolió más que cualquier insulto. Explícame por qué todas las pruebas apuntan hacia ti. Porque alguien las preparó. ¿Quién? Miré directamente a Verónica. Ella mantuvo su sonrisa. No tienes pruebas para acusarme. Mi padre golpeó la mesa con tanta fuerza que varias copas cayeron al suelo. Basta. Todos guardaron silencio. Respiré profundamente. Papá, dame 2 días. Solo 2 días para demostrar que todo esto es una trampa. Verónica intervino de inmediato. Y mientras tanto, cuanto más dinero desaparecerá. Mi padre cerró lentamente la carpeta. Su voz sonó más fría que nunca. Estoy cansado de tus problemas. Sentí un vacío en el pecho. ¿Qué quieres decir? Él dio un paso hacia mí. Quiero decir que ya no confío en ti. Esas palabras me destrozaron. Toda mi vida había trabajado para ganarme su confianza. Y la había perdido en cuestión de minutos. Intenté acercarme. Papá, pero levantó la mano. No me llames así. El salón entero quedó paralizado. Entonces señaló la puerta principal. Recoge tus cosas. No reaccioné. Pensé que había escuchado mal. ¿Qué? Su siguiente grito hizo temblar la casa. Fuera de mi casa. Las conversaciones cesaron por completo. Hasta los músicos dejaron de tocar. Mi respiración se volvió pesada. ¿Me estás echando? Él respondió sin mostrar la menor emoción. Desde este momento dejas de ser mi hijo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Busqué alguna mirada de apoyo entre los familiares. Mi tía bajó la cabeza. Mi abuela evitó mirarme. Ninguno dijo una sola palabra. Completamente solo, subí lentamente las escaleras. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Entré en mi habitación, la misma donde había crecido, y observé las fotografías de mi infancia. En una de ellas aparecía junto a mi padre construyendo un castillo de arena en la playa. Ambos sonreíamos. Apenas podía reconocer a aquel hombre. Guardé algunas mudas de ropa, mi computadora portátil y una vieja fotografía de mi madre. Antes de cerrar la maleta, acaricié el marco de la imagen. Ojalá estuvieras aquí, susurré. Cuando bajé nuevamente, nadie intentó detenerme. Verónica fingía consolar a mi padre. Esteban ocultaba una sonrisa de satisfacción. Abrí la puerta principal. La lluvia caía con fuerza sobre el jardín. Sin mirar atrás crucé el portón y empecé a caminar por la calle oscura. No tenía un destino. No tenía hogar. No tenía familia. Solo una maleta, el sonido de la lluvia y una pregunta que no dejaba de atormentarme. ¿Quién había preparado aquella trampa perfecta para destruir mi vida? Fue entonces cuando mi teléfono vibró en el bolsillo. La pantalla mostraba un número completamente desconocido. Estuve a punto de ignorarlo. Pero algo, una extraña intuición, me hizo responder. Al otro lado de la línea, una voz seria pronunció una frase que cambiaría mi destino para siempre. Hablo con el señor Alejandro Torres. Tenemos información sobre una herencia que debe reclamar de inmediato, y créame, después de lo que ocurrió esta noche, usted corre más peligro del que imagina. La voz del abogado aún resonaba en mi cabeza. Señor Alejandro Torres, usted no solo ha heredado una mansión de 30 millones en Marbella, también ha heredado enemigos que llevan años esperando este momento. Miré por la ventana del tren rumbo al sur de España y comprendí que la noche en la que mi padre me echó de casa no había sido el final de mi historia. Era apenas el comienzo de una verdad tan oscura que podía destruir a toda mi familia. Dormí apenas un par de horas en un pequeño hotel cercano a la estación. Después de la llamada del abogado, apenas podía pensar con claridad. Durante toda la noche me pregunté quién podía haberme dejado una fortuna semejante.
Mi padre siempre me había dicho que la familia de mi madre la había abandonado antes de que yo naciera y que nunca quisieron saber nada de nosotros. Si aquello era cierto, ¿por qué un abogado de Marbella insistía en que yo era el único heredero? A las 7 de la mañana abordé el primer tren. Mientras el paisaje cambiaba lentamente por la ventana, recordé a mi madre. Apenas conservaba algunos recuerdos de ella, su perfume, la forma en que acariciaba mi cabello cuando tenía miedo y una pequeña canción que cantaba antes de dormir. Cada vez que preguntaba por sus padres, mi padre respondía con la misma frase. No vale la pena hablar de esa gente. Nunca insistí. Hasta ahora. 3 horas después, el automóvil enviado por el despacho jurídico me esperaba en la estación de Marbella. El conductor era un hombre elegante, de cabello gris y modales impecables. Bienvenido, señor Torres. Me sorprendió escuchar mi apellido pronunciado con tanto respeto. Durante el trayecto observé las calles, los hoteles de lujo y el mar brillante bajo el sol. Todo parecía pertenecer a un mundo completamente distinto del que había dejado la noche anterior. Finalmente, el vehículo se detuvo frente a un enorme portón negro de hierro forjado. Las puertas comenzaron a abrirse lentamente. Detrás apareció una propiedad que parecía salida de una película. Una avenida rodeada de palmeras conducía hasta una impresionante mansión blanca con enormes ventanales, jardines perfectamente cuidados y una piscina infinita que parecía fundirse con el Mediterráneo. Me quedé inmóvil. Debe haber un error. El conductor sonrió. No lo hay. Entré sin decir una palabra. Dentro me esperaba un hombre de unos 60 años con un traje azul oscuro. Soy Ignacio Salazar, abogado de la familia Herrera. Me estrechó la mano con firmeza. Llevamos muchos años esperándolo. Aquella frase me dejó completamente desconcertado. Entramos en un elegante despacho. Sobre la mesa descansaban varias carpetas, fotografías antiguas y un sobre sellado. Ignacio respiró profundamente antes de hablar. Su abuelo materno, don Ernesto Herrera, falleció hace 2 meses. Sentí un escalofrío. Ni siquiera sabía que seguía con vida. Lo siento, pero nunca lo conocí. El abogado asintió lentamente. Lo sabemos. Y precisamente por eso dejó instrucciones muy específicas. Me entregó un documento. Era el testamento. Mi nombre aparecía escrito varias veces. Las propiedades descritas parecían interminables. La mansión, 2 hoteles de lujo, participaciones en varias empresas, terrenos frente al mar, inversiones internacionales. El patrimonio superaba ampliamente los 30 millones. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Por qué nunca supe nada de esto? Ignacio abrió lentamente el sobre sellado. Porque su abuelo quiso que fuera él quien respondiera esa pregunta. Dentro había una carta escrita a mano. Reconocí una caligrafía firme y elegante. Querido Alejandro, si esta carta ha llegado a tus manos, significa que finalmente eres libre para conocer la verdad. Durante años intenté acercarme a ti, pero alguien lo impidió una y otra vez. Tu padre no siempre fue el hombre que conociste. Lo amé como a un hijo cuando se casó con mi hija. Sin embargo, después de su muerte cambió por completo. Le ofrecí ayuda económica, compañía y la posibilidad de que crecieras junto a nosotros. Él rechazó todo. Más tarde descubrí que no solo nos había alejado de ti, también te hizo creer que nosotros te habíamos abandonado. Perdóname por no haber encontrado la forma de recuperarte antes. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Toda mi vida había vivido una mentira. El abogado permaneció en silencio, respetando aquel momento. Cuando terminé de leer, apenas pude preguntar. ¿Mi padre sabía todo esto? Sí, sentí un nudo en el estómago. Entonces, me mintió durante 20 años. Ignacio bajó la mirada. Hay muchas cosas que aún no sabe. Abrió otra carpeta. Dentro aparecieron decenas de fotografías. En varias de ellas estaba mi madre sonriendo junto a sus padres. En otras aparecía yo, siendo un bebé, en brazos de un hombre al que jamás había visto. Ese es su abuelo. Observé la imagen durante varios segundos. Era imposible no notar el parecido. Los mismos ojos, la misma sonrisa, la misma forma de levantar una ceja. Sentí un vacío inmenso. Había perdido la oportunidad de conocer a un hombre que nunca dejó de buscarme. Mientras intentaba ordenar mis pensamientos, un empleado entró apresuradamente al despacho. Señor Salazar, el abogado levantó la vista. ¿Qué ocurre? Hay un hombre en la entrada.
Ignacio frunció el ceño. ¿Quién? Dice llamarse Ricardo Torres. Mi corazón dio un vuelco. Mi padre. Había llegado mucho antes de lo que imaginaba. Ignacio me miró. La decisión es suya. Me acerqué lentamente a una enorme ventana del segundo piso. Desde allí podía verlo. Mi padre discutía con los guardias de seguridad frente al portón. Nunca lo había visto tan desesperado. No parecía el hombre orgulloso que me había echado de casa la noche anterior. Parecía derrotado. Durante varios minutos permanecí en silencio. Una parte de mí quería correr hacia él. Otra recordaba sus últimas palabras. Desde hoy no eres mi hijo. Respiré profundamente. No lo dejaré entrar. Ignacio asintió. Transmitió la orden. Los guardias regresaron al portón. Vi cómo mi padre levantaba la voz. Intentó explicar algo. Incluso señaló la casa varias veces. Pero nadie abrió. Finalmente bajó la cabeza. Antes de marcharse, levantó la vista hacia la mansión. Durante un instante nuestras miradas se cruzaron a través de la distancia. No hice ningún gesto. Simplemente permanecí inmóvil. Él subió lentamente a su automóvil y desapareció por la carretera. Pensé que todo había terminado. Pero estaba completamente equivocado. Esa misma tarde, mientras recorría por primera vez los pasillos de la mansión, escuché una fuerte discusión proveniente del despacho. Al entrar encontré al abogado hablando por teléfono. Su expresión había cambiado por completo. Colgó lentamente. Tenemos un problema. ¿Qué ocurre? Sacó un antiguo expediente de una caja fuerte. Estaba cubierto de polvo. Sobre la portada podía leerse una fecha de hacía más de 20 años. Ignacio lo abrió con extremo cuidado. Dentro había un documento notarial. Apenas leyó las primeras líneas, su rostro perdió el color. Esto es imposible. Me acerqué. ¿Qué sucede? El abogado levantó la vista lentamente. Alguien intentó borrar su nombre de la herencia cuando usted tenía apenas 5 años. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. ¿Quién? Ignacio giró el documento hacia mí. Había una firma perfectamente visible. No pertenecía a Verónica, tampoco a Esteban. Era una firma que conocía desde niño. La firma de mi propio padre. Y justo debajo, una anotación escrita por el abuelo Ernesto decía una frase estremecedora. Si algún día Alejandro descubre este documento, sabrá que el verdadero enemigo siempre estuvo mucho más cerca de lo que imaginaba. La firma estaba frente a mis ojos. Era la de mi padre. El hombre al que había admirado durante toda mi vida no solo me había expulsado de su casa, también había intentado borrarme de la herencia de mi propia familia cuando apenas era un niño. Creí que ya nada podía sorprenderme. Estaba equivocado. La verdad que descubriría durante las siguientes horas cambiaría para siempre el significado de la palabra familia. Permanecí inmóvil durante varios minutos, incapaz de apartar la vista del documento. Mi mente se negaba a aceptar lo que veía. Conocía perfectamente la firma de mi padre. La había visto cientos de veces en contratos, cheques y documentos de la empresa familiar. Era idéntica. Sentí un nudo en la garganta. No, esto tiene que ser una falsificación. Ignacio Salazar cerró lentamente la carpeta. Eso mismo pensé cuando encontré el expediente. Por eso envié el documento a un perito caligráfico antes de llamarlo. ¿Y qué dijo? El abogado respiró profundamente. Confirmó que la firma es auténtica. Las palabras cayeron como un martillo sobre mi conciencia. Toda mi vida había buscado la aprobación de un hombre que, aparentemente, había intentado borrar mi existencia mucho antes de echarme de casa. Me dejé caer sobre una silla. El silencio era insoportable. Ignacio abrió otro sobre. Hay algo más. Sacó un pequeño cuaderno de cuero muy desgastado. Es el diario personal de su abuelo Ernesto. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas hablaban de mi madre, de su infancia y de lo orgulloso que estaba de ella. Más adelante aparecieron entradas escritas después de su muerte. Una de ellas captó inmediatamente mi atención. Hoy Ricardo vino a verme. Estaba desesperado. Le ofrecí ayuda para criar a Alejandro y administrar temporalmente la empresa. Rechazó todo. Dijo que nadie volvería a controlar su vida. Pasé otra página. He descubierto que Verónica frecuenta a Ricardo desde hace meses, incluso antes de que él la presentara oficialmente. No me inspira confianza. Intentaré investigar. Mi respiración se aceleró. Verónica ya estaba cerca de mi padre mucho antes de lo que él siempre había contado. Continué leyendo.
Hoy recibí una visita inesperada. Verónica me propuso que transfiriera parte de mi patrimonio a nombre de Esteban. Le respondí que Alejandro sería el único heredero de la familia Herrera. Su reacción me preocupó. Cerré el diario lentamente. Las piezas empezaban a encajar. Verónica nunca había llegado a nuestra familia por amor. Había llegado por dinero. En ese instante sonó el teléfono del despacho. Ignacio respondió. Su expresión cambió de inmediato. ¿Estás seguro? Guardó silencio unos segundos. Entendido. Colgó y me miró con preocupación. La policía financiera acaba de intervenir la empresa de su padre. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Qué ocurrió? Los auditores encontraron un desvío millonario de fondos. Alguien llevaba años utilizando empresas fantasma para sacar dinero de las cuentas principales. No necesitó decir los nombres. Ambos sabíamos quiénes eran los principales sospechosos. Esa misma tarde comenzaron a aparecer las noticias en televisión. Las cámaras rodeaban la sede de la empresa. Los periodistas hablaban de fraude, falsificación de documentos y lavado de dinero. Las imágenes mostraban a Verónica intentando cubrirse el rostro mientras salía escoltada por agentes. Esteban discutía con los investigadores asegurando que todo era un malentendido. Mi padre, en cambio, permanecía completamente inmóvil. Parecía un hombre derrotado. 2 días después recibí una llamada inesperada. Era Ricardo. Durante varios segundos ninguno de los dos habló. Finalmente escuché su voz quebrada. Necesito verte. No respondí enseguida. Había esperado toda mi vida para que él quisiera hablar conmigo. Ahora era yo quien dudaba. Acepté reunirme con él en la mansión. Llegó solo, sin escoltas, sin traje elegante, sin la arrogancia que siempre lo había acompañado. Parecía mucho más viejo. Cuando entró al despacho observó las fotografías de mi madre que ahora decoraban las paredes. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Hace muchos años que no veía estas imágenes. Le indiqué una silla. Nos sentamos frente a frente. Durante un largo rato ninguno encontró las palabras adecuadas. Finalmente rompí el silencio. ¿Firmaste ese documento? Bajó la cabeza. Tardó varios segundos en responder. Sí, aquella respuesta dolió más de lo que imaginaba. ¿Por qué? Ricardo cerró los ojos. Porque fui un cobarde. Nunca lo había escuchado hablar así de sí mismo. Continuó con la voz temblorosa. Cuando tu madre murió, me hundí. Sentía que había perdido todo. Entonces apareció Verónica. Me convenció de que la familia Herrera quería quitarme a mi hijo. Me hizo creer que si aceptaba su ayuda terminaría completamente solo. Respiró con dificultad. Un día me llevó varios documentos. Dijo que solo eran trámites para protegerte. Los firmé sin leerlos. Lo observé en silencio. Nunca sospechaste. Demasiado tarde. Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Dentro había decenas de cartas. Son todas las cartas que tu abuelo me envió durante 20 años. Las tomé sorprendido. Nunca habían sido abiertas. Todas seguían cerradas. Mi padre rompió a llorar. Jamás las leí. Verónica me decía que solo contenían amenazas. Yo le creí. Abrí una de ellas. Solo tenía unas pocas líneas. Ricardo, no quiero pelear contigo. Solo quiero conocer a mi nieto. No busco dinero ni poder. Quiero darle el abrazo que su madre ya no puede darle. Sentí un profundo vacío. 20 años perdidos por una mentira. En ese momento sonó el timbre principal. Uno de los guardias entró al despacho. Señor Alejandro, la policía solicita hablar con usted. 2 inspectores ingresaron con varios documentos. Uno de ellos tomó la palabra. Señor Torres, hemos detenido a Verónica y a Esteban cuando intentaban salir del país. Ricardo cerró los ojos. Parecía esperar esa noticia. El inspector continuó. Durante el registro encontramos archivos que demuestran que ellos falsificaron las transferencias bancarias utilizadas para incriminarlo. También encontraron grabaciones de conversaciones privadas. En una de ellas Verónica decía con absoluta tranquilidad: cuando Alejandro desaparezca de la empresa todo será para nosotros. El inspector dejó una memoria USB sobre la mesa. Creemos que usted debería conservar una copia. Después de marcharse, el despacho volvió a quedar en silencio. Ricardo parecía completamente destruido. Perdóname, aquella palabra llegó demasiado tarde. No podía devolverme los años perdidos. No podía devolverme la infancia que nunca tuve. No podía devolverle la vida a mi abuelo ni permitirme conocerlo.
Sin embargo, mientras observaba las cartas sobre la mesa comprendí algo. Si seguía viviendo con odio, Verónica habría ganado incluso desde la cárcel. Me levanté lentamente, caminé hasta la ventana desde donde podía verse el mar. Después me giré hacia mi padre. No puedo fingir que nada pasó. Él asintió en silencio. Pero tampoco quiero seguir cargando con este rencor toda mi vida. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. No te pido que olvides. Nunca olvidaré. Me acerqué y extendí la mano. Solo podemos empezar de nuevo, si esta vez la verdad está por delante de todo. Ricardo estrechó mi mano con fuerza. No era un perdón absoluto. Era apenas el primer paso de un camino muy largo. Durante los meses siguientes, la empresa familiar fue vendida para pagar las enormes deudas que habían dejado los fraudes. Verónica y Esteban fueron condenados por falsificación, estafa y administración fraudulenta tras un proceso judicial en el que las pruebas resultaron irrefutables. Yo decidí no invertir mi fortuna en lujos innecesarios. Restauré la antigua fundación benéfica que había creado mi abuelo Ernesto y la convertí en un refugio para jóvenes que habían sido expulsados de sus hogares o abandonados por sus familias. Cada habitación llevaba el nombre de una persona importante en mi vida. La biblioteca fue dedicada a mi madre. El jardín principal llevó el nombre de mi abuelo. Y el banco de madera frente al mar, donde a veces me sentaba al atardecer, quedó sin nombre. Era el lugar donde mi padre y yo nos reuníamos cada domingo para conversar, recuperar el tiempo perdido y recordar que la confianza no se hereda ni se compra con una fortuna de 30 millones. Se construye día tras día con la verdad. Porque al final comprendí que la mayor riqueza que encontré en Marbella no fue aquella inmensa mansión ni la herencia que cambió mi destino. Fue descubrir que incluso después de la traición, las mentiras y el dolor, todavía existía una oportunidad para elegir un futuro diferente. Y esa decisión, más que cualquier fortuna, fue la que realmente cambió mi vida para siempre.